Resumen del libro: No te creas todo lo que piensas, de Joseph Nguyen. ¿Y si descubrieras que todo lo que crees sobre ti mismo es solo un pensamiento? Este libro es una guía para liberarte del sufrimiento interno que viene de identificarte con la mente. Cada emoción negativa, cada inseguridad o ansiedad, no nace de la realidad, sino de lo que piensas sobre ella. Aprenderás que no necesitas cambiar tu vida externa para encontrar paz, solo dejar de creer todo lo que pasa por tu cabeza. Es simple, pero no fácil. Es poderoso, porque transforma. ¿Te atreves a mirar hacia adentro? Punto clave 1. La raíz del sufrimiento. El sufrimiento no proviene de las circunstancias externas, ni de los eventos que ocurren en la vida. Surge únicamente de la interpretación y significado que se les da a esas experiencias. No es lo que sucede, sino la forma en que se piensa al respecto, lo que genera dolor emocional y psicológico. El sufrimiento es opcional. Es una segunda flecha que la mente dispara sobre una herida inicial. El dolor puede ser inevitable, pero el sufrimiento se elige al resistirse a la realidad, al identificarse con los pensamientos que generan angustia y miedo. La mente es la responsable de mantener este sufrimiento al apegarse a creencias, juicios y narrativas internas que refuerzan el malestar. Se vive atrapado en un ciclo de pensamientos que crean ansiedad, tristeza, culpa y estrés, creyendo que la felicidad llegará cuando algo externo cambie. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre cuando se comprende que los pensamientos no son la realidad, sino simples proyecciones de la mente. Liberarse del sufrimiento implica darse cuenta de que no es necesario aferrarse a los pensamientos que causan malestar. La clave está en observar la mente sin identificarse con ella. En el momento en que se deja de alimentar la historia que genera angustia, el sufrimiento se disuelve por sí solo. La raíz del sufrimiento es el pensamiento constante y no regulado. Se vive en la ilusión de que los pensamientos son reales e inmutables, cuando en realidad son fugaces, sin sustancia propia. Al creer ciegamente en ellos, se genera una prisión mental que impide experimentar paz y felicidad. No se trata de controlar los pensamientos o intentar eliminarlos, sino de reconocer que no son la verdad absoluta. Cada pensamiento es solo una posibilidad entre infinitas interpretaciones. Cuando se comprende esto, el sufrimiento pierde su poder y la mente se aquieta naturalmente, permitiendo que la claridad y la paz emerjan de manera espontánea. Punto clave 2. El mundo de pensamiento y percepción. La realidad no es objetiva. No se vive en un mundo de hechos, sino en un mundo de interpretaciones creadas por el pensamiento. Cada experiencia es filtrada por la mente y coloreada por creencias, emociones y estados internos. Dos personas pueden estar en el mismo lugar, viviendo la misma situación, pero experimentarla de maneras completamente opuestas. Nada tiene significado por sí mismo. Todo lo que se percibe recibe su valor y su peso emocional a través de la interpretación mental. Si se cambia la forma de pensar sobre algo, cambia la experiencia de ello. Lo que parece insoportable puede volverse irrelevante en un instante, si se deja de darle importancia. El pensamiento es el creador de la realidad subjetiva. No se reacciona ante lo que sucede, sino ante la historia que la mente cuenta sobre lo que sucede. Si se considera que una situación es una desgracia, se siente angustia. Si se ve como una oportunidad, se experimenta gratitud. La experiencia depende por completo del significado que se le otorga. El problema surge cuando se cree que los pensamientos son verdades absolutas. Se vive atrapado en una burbuja de percepción limitada, sin darse cuenta de que es posible ver las cosas desde una perspectiva completamente distinta. Cambiar de pensamiento significa cambiar de mundo. Comprender esto da una libertad inmensa. No es necesario que la realidad cambie para sentirse bien, solo hace falta cambiar la forma de interpretarla. Se puede elegir pensar de manera que genere paz, en lugar de reforzar el sufrimiento. Nada externo tiene el poder de afectar emocionalmente. Todo lo que se siente proviene de la forma en que se piensa. La vida no es lo que sucede, sino lo que se cree acerca de lo que sucede. Punto clave 3. Diferencia entre pensamiento y pensar. El pensamiento es la energía creativa que da forma a la experiencia de la vida. Es un flujo natural e incesante de ideas, imágenes y percepciones que surgen espontáneamente en la mente. No requiere esfuerzo ni control, simplemente ocurre. Pensar, en cambio,
Es el acto de involucrarse con los pensamientos, analizarlos, juzgarlos y darles poder. Es cuando la mente toma un pensamiento y lo amplifica, construyendo historias alrededor de él. Es este proceso lo que genera sufrimiento, estrés y preocupación. Un pensamiento por sí solo no causa malestar. Solo cuando se le presta atención y se le otorga credibilidad, se convierte en una fuente de conflicto interno. Pensar demasiado sobre un problema lo agrava, porque la mente lo expande y lo hace parecer más grande de lo que realmente es. No es necesario involucrarse con cada pensamiento que aparece. La mente genera pensamientos constantemente, pero se puede elegir cuáles alimentar y cuáles dejar pasar. Cuanto más se piensa en algo, más real y sólido parece, aunque solo sea una construcción mental. El sufrimiento surge de pensar excesivamente sobre los pensamientos. Cuestionar, interpretar, analizar y resistirse a lo que surge en la mente es lo que crea confusión y dolor emocional. Al soltar la necesidad de pensar en cada pensamiento, la mente se libera y regresa a un estado natural de paz. El pensamiento es una herramienta poderosa, pero solo cuando se usa conscientemente. Pensar sin control lleva a la ansiedad y al agotamiento. La clave está en permitir que los pensamientos vengan y vayan sin apegarse a ellos, sin convertirlos en una carga. La verdadera claridad surge cuando se deja de pensar en exceso. No es necesario forzar respuestas, ni resolver todo con la mente. Al calmarse y observar sin involucrarse, la sabiduría y la intuición emergen naturalmente. Punto clave 4. El estado natural de paz y felicidad. El estado natural del ser humano no es el estrés, la ansiedad ni la preocupación, sino la paz, la plenitud y la felicidad. Desde el nacimiento, se experimenta la vida con asombro y alegría, sin la carga de pensamientos negativos o preocupaciones innecesarias. Sin embargo, a medida que se crece, la mente comienza a llenarse de creencias, juicios y patrones de pensamiento que generan sufrimiento. La felicidad no depende de nada externo. No se encuentra en el dinero, el éxito, las relaciones o las circunstancias favorables. Es un estado interno que siempre ha estado presente, pero queda oscurecido por el exceso de pensamientos. Cuando la mente se aquieta, la paz emerge de forma natural, sin esfuerzo. El sufrimiento surge cuando se busca la felicidad en el exterior. Se cree que algo debe suceder para sentirse bien. Lograr un objetivo, alcanzar una meta, recibir validación. Pero cada vez que se obtiene lo que se desea, la sensación de satisfacción es temporal, y pronto surge una nueva necesidad. Es un ciclo interminable que impide reconocer que la verdadera felicidad ya está disponible en el presente. No hay que hacer nada para ser feliz, solo dejar de interferir con el estado natural. Al soltar la identificación con los pensamientos y dejar de buscar algo fuera de uno mismo, la paz aparece espontáneamente. Es como un lago turbulento que, al cesar el viento, se vuelve calmo y refleja con claridad. Las emociones negativas no son enemigas. Son señales que indican que se está atrapado en el pensamiento excesivo. No hay que luchar contra ellas ni reprimirlas, sino reconocer que no provienen de la realidad, sino de la interpretación de la mente. La clave está en regresar al momento presente. La mente siempre está atrapada en el pasado o en el futuro, generando culpa o preocupación. Pero en el ahora, sin pensamientos innecesarios, no hay problemas, solo paz. La felicidad no es algo que se consigue, es algo que se recuerda. Punto clave 5. Los tres principios que crean la experiencia humana. Toda la experiencia de la vida se crea a través de tres principios fundamentales: mente universal, conciencia y pensamiento. Estos principios actúan juntos en todo momento, moldeando la percepción y la realidad interna. La mente universal es la inteligencia detrás de toda la existencia. Es la energía que guía la naturaleza, hace que el corazón lata sin esfuerzo, y permite que las estaciones cambien sin intervención humana. Es una fuente infinita de sabiduría y creatividad que fluye a través de todo, incluida la mente individual. Cuando se está en sintonía con esta inteligencia, la vida fluye con facilidad, sin necesidad de forzar ni controlar. La conciencia es la capacidad de experimentar la vida. No es solo estar despierto, sino ser consciente de la propia existencia y de los pensamientos que surgen en la mente.
La conciencia permite notar los estados internos y darse cuenta de que no se es el pensamiento, sino el observador de él. Cuanto más se eleva la conciencia, más claridad se tiene sobre la naturaleza de la realidad, y menos poder tienen las ilusiones del pensamiento. El pensamiento es la herramienta con la que se moldea la experiencia. Cada emoción y percepción surge de un pensamiento previo. No se experimenta el mundo directamente, sino a través del filtro del pensamiento. Dos personas pueden vivir la misma situación, pero interpretarla de maneras completamente diferentes, porque cada una la ve a través de su propia actividad mental. Deja de ser víctima de las circunstancias externas, porque se entiende que todo lo que se siente proviene del pensamiento. No hay nada que pueda afectar emocionalmente, sin que antes se le otorgue significado a través del pensamiento. La clave está en reconocer el pensamiento como un fenómeno pasajero. No es necesario aferrarse a él ni luchar contra él. Al verlo como algo transitorio, pierde su control sobre la experiencia y la mente regresa a su estado natural de calma. No se trata de cambiar los pensamientos, sino de ver que no son la realidad. No hay que combatirlos ni reemplazarlos, solo observarlos y permitir que pasen. Cuanto más se comprende esto, menos se toma en serio lo que dice la mente, y más se vive desde un espacio de paz y claridad. Punto clave 6. Cómo dejar de pensar y alcanzar la claridad mental. El pensamiento constante es la fuente del sufrimiento. La mente genera un flujo incesante de ideas, preocupaciones y juicios que nublan la claridad y crean ansiedad. Sin embargo, no es necesario controlar los pensamientos, ni luchar contra ellos para alcanzar la paz. La clave está en comprender su naturaleza y permitir que se disipen sin esfuerzo. Pensar en exceso es como agitar un vaso de agua turbia. Cuanto más se mueve, más difícil es ver con claridad. Pero si se deja en reposo, la suciedad se asienta y el agua se vuelve transparente por sí sola. Lo mismo ocurre con la mente. No hay que forzar la tranquilidad, sino permitir que el ruido mental se disipe al no involucrarse con los pensamientos. No se trata de eliminar los pensamientos, sino de dejar de identificarse con ellos. Los pensamientos aparecen de manera automática, pero solo generan sufrimiento cuando se les presta demasiada atención. Observarlos sin apegarse a ellos permite que pasen como nubes en el cielo. La claridad mental surge cuando se deja de analizar y se permite que la mente repose. Las mejores ideas y soluciones no aparecen a través del esfuerzo mental, sino en los momentos de calma, cuando se está presente y receptivo. Es en ese estado de quietud donde la intuición y la sabiduría emergen de manera natural. El silencio interior no se logra pensando en cómo alcanzarlo. Intentar forzar la paz solo genera más pensamientos. La manera más sencilla de encontrar claridad es soltar la necesidad de pensar en cada pensamiento y simplemente estar presente. Cuando se reduce la actividad mental innecesaria, la experiencia de la vida cambia por completo. Los problemas dejan de parecer abrumadores, las emociones fluyen con más libertad y las decisiones se toman con mayor facilidad. Sin la interferencia del pensamiento excesivo, la vida se vuelve más liviana y fluida. El estado de claridad es el estado natural de la mente. Solo se oscurece cuando se llena de pensamientos innecesarios. Al reconocer que no es necesario pensar tanto como se cree, la mente se aquieta y la paz aparece sin esfuerzo. Punto clave 7. Fluir en la vida sin resistencia ni control. La vida no necesita ser controlada. La lucha constante por manipular cada detalle, evitar lo inesperado y forzar resultados solo genera sufrimiento. El verdadero bienestar surge cuando se suelta la necesidad de resistencia y se aprende a fluir con lo que es. El control es una ilusión creada por la mente. Se cree que al planear cada aspecto de la vida se podrá evitar el dolor y garantizar la felicidad. Sin embargo, la vida es impredecible, y la resistencia a lo que sucede solo crea frustración y ansiedad. Fluir no significa resignarse o rendirse, sino estar en armonía con el presente. Es permitir que la vida se desarrolle sin la necesidad de interferir con pensamientos obsesivos sobre cómo deberían ser las cosas. Es confiar en que todo está ocurriendo como debe, sin forzar ni aferrarse a un resultado específico. Cuando se suelta el control, las acciones se vuelven más efectivas. En lugar de actuar desde la preocupación y el miedo, se responde con claridad y espontaneidad. Las mejores decisiones surgen cuando la mente está en calma,
no cuando está llena de tensión e inseguridad. El sufrimiento aparece cuando se resiste lo que ya es. Se desperdicia energía luchando contra circunstancias inevitables, en lugar de adaptarse a ellas. Aceptar la realidad tal como es, no significa conformarse, sino dejar de desperdiciar energía en peleas internas inútiles. La confianza en la vida trae libertad. Cuando se deja de intentar controlar todo, la mente se relaja, y las oportunidades aparecen de manera natural. En ese estado, se disfruta más el presente y se permite que la vida sorprenda con nuevas posibilidades. Nada necesita ser diferente para sentirse en paz. No es la realidad la que genera malestar, sino la resistencia a ella. Cuanto más se fluye con la vida, más fácil y liviana se vuelve la experiencia. Punto clave 8. Creación desde la inspiración y no desde la desesperación. Las metas y los sueños pueden surgir desde dos lugares opuestos: la inspiración o la desesperación. Cuando se crean desde la desesperación, hay una sensación de urgencia, carencia y miedo. Se persiguen objetivos creyendo que traerán felicidad o completarán un vacío interno. Sin embargo, incluso al lograrlos, la insatisfacción persiste, y rápidamente surge la necesidad de otro objetivo para llenar el mismo vacío. La verdadera creación surge desde la inspiración. No hay ansiedad ni presión, solo un impulso natural de expresar algo que ya está dentro. Cuando se actúa desde este espacio, las acciones no se sienten forzadas ni agotadoras, sino fluidas y llenas de significado. Los objetivos creados desde la desesperación nacen de la necesidad de aprobación, validación o seguridad. Se persigue el éxito, el dinero o el reconocimiento con la esperanza de sentirse completo. Pero ningún logro externo puede proporcionar una paz duradera si el punto de partida es la sensación de insuficiencia. En cambio, cuando se crea desde la inspiración, no hay una sensación de falta, sino de plenitud. Se hace algo no para obtener algo a cambio, sino porque se disfruta hacerlo. No hay miedo al fracaso ni obsesión por el resultado, porque el valor está en el proceso, no en la meta. La inspiración surge en los momentos de quietud, cuando la mente no está atrapada en pensamientos compulsivos. Cuanto más se suelta el pensamiento innecesario, más espacio hay para que la creatividad y la intuición florezcan. Vivir desde la inspiración significa actuar desde un estado de amor, curiosidad y juego, en lugar de miedo y urgencia. No hay necesidad de buscar afuera lo que ya está dentro. Desde este espacio, la vida se convierte en una expresión natural del ser, libre de ansiedad y esfuerzo innecesario. Conclusión. La paz, la felicidad y la plenitud no se encuentran en el exterior, sino dentro de cada uno. El sufrimiento surge cuando se cree en cada pensamiento que la mente genera, pero la realidad es que los pensamientos son solo interpretaciones, no verdades absolutas. La clave para la libertad interior está en soltar la identificación con ellos y dejar de pensar en exceso. No es necesario luchar contra la mente, sino comprender su naturaleza. Cuando se deja de resistir la vida y se fluye con ella sin apego ni control, la claridad y la paz emergen de manera natural. La inspiración genuina surge en el silencio mental, no en la desesperación por alcanzar algo externo. Todo lo que se busca ya está presente en el momento actual. La felicidad no es algo que se consigue, sino algo que se recuerda cuando se deja de interferir con el flujo natural de la vida. Consigue el libro en planetalibro.com.